Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás, querida? Un abrazo desde Chile, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Igualmente, Un gusto placer. tenerte acá con Sí. nosotros, feliz y ansioso de escuchar muchas cosas, así que estoy feliz. ¿Cómo está todo allá? Muy bien. En España estamos en Granada y Andalucía en el sur. Y bueno, la verdad que bien, poco a poco vamos retomando una nueva normalidad, por así decirlo, en cuanto a la actividad laboral. Y bueno, haciendo de nuevo otra vez actividad presencial, que la verdad es que se echaba muchísimo de menos tantas semanas, ¿no? ¿Y Con esa actividad presencial que están haciendo es uno a uno o ya empieza más grupal? uno a uno. Ahora mismo lo que Y estamos haciendo es trabajo todo individualizado. ya ahí la distancia que debes tener con el cliente, ¿de cuánto es? Pues se supone que tiene que ser los 2 metros, ¿no? Los 2 metros mínimos que se indica la normativa, aunque bueno, dependiendo también de la intensidad del ejercicio, pues es probable que necesitamos también más distancia entre el entrenador y el cliente como tal, depende de la actividad que llevamos a cabo. Y ese uno a uno es, ¿tú vas a donde está el cliente o el cliente viene a un centro de entrenamiento? Pues ahora mismo, como todavía no tenemos el centro abierto, porque nos encontramos dentro de una instalación deportiva de más de 400 metros cuadrados, en un club deportivo. Entonces, esa apertura está prevista para la fase 3, aproximadamente por junio, lo cual ahora mismo estoy yendo yo a domicilio y estoy haciendo lo que es el entrenamiento individualizado, principalmente en personas más vulnerables, patologías, pluripatologías, adultos mayores, etcétera, y lo hacemos a domicilio. Y en cuanto podamos abrir el centro, que esperemos que sea en breve, pues ya retomamos nuestra actividad habitual. Qué bueno. Bueno, como es la tónica de todos estos capítulos, por favor, Lucía, preséntate ante los contertulios. ¿Quién es Lucía Guerrero y cómo llegaste a meterte a este mundo del dolor lumbar? Bueno, pues soy, al igual que muchos compañeros de profesión, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posteriormente hice varios máster de entrenamiento personal. Comenzó a gustar lo que era el entrenamiento individual, el ayudar a las personas, sobre todo a mejorar su salud. Pero bueno, vi que hacía falta más conocimiento, ¿no? Lo que era en el ámbito de las patologías, porque bueno, lo que es la carrera de forma en las bases, luego hay otros posgrados como tal que la formación también es enriquecedora, pero quizá no se adentra tanto en fisiopatología y en prescripción de ejercicio en población, digamos, con patología pluripatología. Entonces, bueno, hace aproximadamente 4 años inicié un máster en patologías como tal, que fue donde realmente encontré mi sitio, donde me apasionó, digamos, este campo. Y bueno, y el dolor lumbar principalmente viene porque, al igual que un alto porcentaje de población, también sufrí un episodio de dolor lumbar. Y bueno, y en el máster, pues la verdad me motivó muchísimo el contenido que se abordó, que fue con el profesor Juan Ramón Heredia. Me pareció muy interesante y pensé en profundizar en él. Y bueno, fueron meses de trabajo, años y me fui dando cuenta que era un mundo apasionante y que podíamos ayudar a muchas personas porque, bueno, dado que ese episodio de dolor lumbar está presente en gran parte de población que presenta también otras lesiones musculoesqueléticas u otras patologías, pluripatologías, pues creo que es una base importante que tengamos conocimiento a los profesionales del ejercicio para al menos para tener las bases más importantes y necesarias para prescribir ejercicio en este área que, bueno, que ya no solamente es que venga una vez el episodio, sino que además suele ser recurrente, suele ser persistente, la mayoría de ocasiones es crónico, etcétera. Entonces creo que, bueno, es un área muy motivante, apasiona, aunque sí también es cierto que todavía nos queda largo camino para poder mejorar, digamos, la toma de decisiones en la variable de la dosis, que es donde realmente se encuentra la limitación actual. Y bueno, Actualmente está dedicada a entrenamiento personalizado. sí, me estoy dedicada a la actividad presencial, entrenamiento personalizado, lo hacemos individual, en mi caso lo hacemos individual, hay compañeros que lo hacen en pequeño grupo, grupo reducido y demás, yo en mi caso individual y bueno, ahí es donde dedico gran parte de la jornada semanal, digamos que en torno a 10, 12 horas diarias casi, porque bueno, va un poco, soy autónoma y bueno, como muchos compañeros pues oscila digamos semana a semana o mes a mes. Y combino la actividad de entrenamiento personal con lo que sería la labor docente junto con los compañeros del Instituto Internacional de Ciencia del Ejercicio y Salud. Y bueno, abordo también cierta área, coordino también un posgrado universitario y realmente la combinación de lo que es la aplicación práctica en campo con lo que es la formación
creo que es una combinación muy interesante y realmente me aporta, me enriquece y bueno, aunque es verdad que las horas de sueño se sacrifican un poquito y el descanso, pero creo que es ahora una etapa importante para dirigirme hacia ahí. Perfecto, vamos a lo que vinimos. Oye, dolor lumbar. Ok, dentro del dolor lumbar me dijiste que era recurrente y que muchas poblaciones constantemente sufría de esto. ¿Tienes claro más o menos un porcentaje promedio que puede suceder este dolor lumbar? Bueno, podríamos decir que en sí que el 85% de la población sufre o ha sufrido en algún momento dolor lumbar en su vida. Generalmente suele rondar unas 6 semanas para una recuperación espontánea, pues una recuperación con un tratamiento que se lleva a cabo, un tratamiento a través del médico de atención primaria, tratamiento farmacológico, junto con lo que sería el reposo activo. Y luego también iniciando lo que sería ejercicio físico, fisioterapia y una serie de distintos tratamientos no farmacológicos y modificaciones en el estilo de vida. Sin embargo, bueno, encontramos hoy día población que lleva a cabo ese tratamiento y mejora, recupera, y hay población que no lleva a cabo ningún tratamiento y de forma espontánea también recupera. Si bien es cierto que luego hay un alto porcentaje de recurrencia, en el sentido de que, bueno, padece un episodio de dolor lumbar y a los 8, 10 meses o 5 meses, pues reaparece de nuevo ese episodio con mayor o menor intensidad y mayor o menor duración, que ese también es uno de los grandes objetivos como profesional del ejercicio, ¿no? Que podamos reducir el impacto en sí que posee el dolor lumbar en la persona cuando aparezca, que sea la menor duración posible y con la menor intensidad posible ese episodio, para que también la persona tenga sus propias herramientas de gestión del dolor y que pueda recuperarse de manera proactiva con esa herramienta y esos aprendizajes que han tenido previamente con nosotros. Pero sin lugar a dudas es muy recurrente, muy persistente y sobre todo es muy importante, considero ahora, el establecer un diagnóstico adecuado. Mucho se habla ahora del dolor, relación daño, tejido y demás, pero creo que unirnos a profesionales sanitarios ahora más que nunca es fundamental porque tener un diagnóstico adecuado y nosotros como profesionales del ejercicio saber leer e interpretar los informes médicos es fundamental para nuestra labor de intervención en ejercicio físico. Y ahí nos tenemos que esforzar. ¿Alguna población con mayor incidencia? Población con mayor incidencia, bueno, tenemos principalmente adultos de mediana edad, suelen ser, digamos, la población más habitual, aunque bien es cierto que en adulto mayor es muy frecuente también, probablemente por esos procesos degenerativos que acontecen con el tiempo, resultado también de ciertos factores como pueden ser la reducción de los niveles de actividad física, la atrofia muscular, ciertas patologías que acompañan, por ejemplo, en la osteoporosis es muy frecuente las fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales suelen ser lo más frecuente en mujeres postmenopáusicas, en personas con patologías respiratorias donde hay una pérdida de densidad mineral ósea también hay tendencia a fracturas vertebrales. Entonces también creo que desde el sector de adulto mayor es importante tener conocimiento qué patologías van asociadas a ese dolor lumbar para también enfrentarnos a él. Y luego también tenemos la población adulta joven, muy común, y en niños adolescentes parece ser que también está aumentando ahora la prevalencia, pues bueno, por la cantidad de horas que pasan los niños sentados, tanto estudiando, etcétera, y bueno, y la reducción de los niveles de actividad física. Incluso uno de las señales de alarma, de los signos de lo que se llaman banderas rojas, que están publicadas en las guías clínicas, se ha visto como una de las banderas rojas importantes como tal es la edad, de modo que entre los 20 y 50 años suele ser el rango medio, y si la persona sufre dolor lumbar con menos de 20 años, más de 50, se hablaba de que era un factor de alarma. Y luego esto está cambiando con el tiempo porque estamos viendo que las conductas cambian, las conductas, el comportamiento sedentario, y bueno, esto está haciendo que sea cada vez más prevalente en todos los sectores de población. Pero quizá por experiencia mía particular, adultos de mediana edad y adulto mayor suelen ser los más sector de población más común. ¿Existe, así como hablamos de dolor lumbar inespecífico, existe también el dolor lumbar específico? Sí, tenemos lo que sería la clasificación de lumbalgia inespecífica. Ya sabemos que el dolor lumbar, el más común es la lumbalgia primaria, que es la de las características primarias, es decir, aquella que posee una fundamentación biomecánica, mecánica, producido por el movimiento, el dolor, movimiento, las posturas, los gestos, etcétera. Inespecífico hace referencia a que un alto porcentaje no sabemos el por qué, cuál es la causa. Sabemos que hay distintas estructuras, tendones, ligamentos, tenemos el tejido óseo, tenemos las articulaciones facetarias, etcétera. Luego desconocemos en sí la estructura causante de esa sintomatología dolorosa. Luego tenemos también un porcentaje de lo que serían las hernias discales como tal,
hernias discales, que hay distintos tipos y localizaciones, y que también hago hincapié en la importancia que tiene tener claro en el informe médico ante qué tipo de hernia nos encontramos y cuál es su localización, porque ello también se va a relacionar con la valoración funcional del tronco. Es decir, hay personas con hernias centrales o paracentrales donde aparece mayor sintomatología en la flexión del tronco, en todos los movimientos en el plano sagital. Sin embargo, hernias, digamos, foraminales o extraforaminales, que son más laterales, generalmente el dolor suele ser contralateral al movimiento. Entonces, también tener claro la localización de la hernia y el tipo de hernia. No será igual una hernia protuida que una extrusión, que una migración, que se desplace o no se desplace. Y luego también tenemos otro grupo de población que presenta lo que sería la estenosis de canal, va también muy relacionado con el envejecimiento, que sería el estrechamiento del canal medular. Normalmente va unido ese estrechamiento del canal medular con una alteración de las curvas fisiológicas, aumenta la cifosis torácica, eso hace que altere la biomecánica de la marcha, generalmente es muy común en adultos mayores, se reduce la velocidad de la marcha, se reduce la amplitud del paso, afecta a lo que sería la debilidad muscular del miembro inferior, genera lo que sería la claudicación neurogénica, también es común. Y luego también me estoy dando cuenta en la práctica que hay un alto porcentaje de población que presenta lo que es el síndrome facetario. El síndrome facetario, me traigo aquí mi vértebra, que me acompaña a todos sitios. Si vemos que una carga compresiva axial, que sería la carga gravitatoria a la que estamos sometidos todos en el día a día, generalmente con el paso del tiempo el disco pierde altura, se deshidrata y hace que las cargas no se distribuyan uniformemente sobre el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, lo cual hace que haya más carga que recaiga en el arco neural, en la parte posterior, que en el componente anterior. Por tanto, las articulaciones facetarias, que serían la parte posterior de la vértebra, la que te permite 3 a 5 grados de rotación, aumenta la carga sobre la misma y reduce la carga sobre el cuerpo vertebral. Por tanto, el síndrome facetario, que sería como un desgaste de las articulaciones facetarias que va en un continuo con un proceso degenerativo discal, suele ser también muy común y me lo estoy encontrando mucho en la práctica. Personas que vienen con un diagnóstico de síndrome facetario, unido o no a hernias discales, unido o no a otro tipo de patología, cuyo tratamiento conservador de primera línea es el ejercicio físico, y personas que vienen con este síndrome facetario igualmente, pero que han sido sometidos a una infiltración facetaria, en el cual mediante una aguja se inyecta un corticoide anestésico local y eso hace que, digamos, que corte esa transmisión neural de estímulos nociceptivos dolorosos. Por tanto, nos encontraríamos en un margen de tiempo, en una fase en la cual puede realizar ejercicio físico sin dolor y podemos hacer que la persona aprenda cómo mejorar la estabilidad del tronco y cómo gestionar ese dolor lumbar pues, cuando aparezca en un futuro. Luego la estenosis de canal, síndrome facetario, hernias discales son las más comunes. Y luego tienes la persona que acude a ti porque le duele la espalda, no tiene un diagnóstico, no acude al médico y simplemente tiene una lumbalgia específica y no sabe el porqué de su dolencia. Y en este caso yo creo que es muy importante siempre derivar al profesional sanitario para que obtenga más información y haga esa anamnesis, esa exploración física, radiológica, etcétera, y venga luego a nosotros con un diagnóstico para una intervención segura a través del ejercicio. Ahí me voy a enganchar con dos preguntas. Una de las cosas importantes que dijiste, que necesitamos nosotros los profesionales del área de la salud, del deporte, poder ser capaces de leer lo que nos entrega el médico. En ese caso, ¿por qué te inclinas más por un factor de necrosis tumoral alfa o una PCR para poder describir justamente este síndrome facetario dentro como un biomarcador? Y la segunda pregunta, me engancho también ahí, ¿estás de acuerdo entonces que en algunos casos se aplique esta ventana para que nosotros podamos trabajar y disminuir en un caso de una infiltración? Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que son los parámetros inflamatorios, sabemos que hay sustancias proinflamatorias en sí, en lo que es en las estructuras vertebrales, pero realmente yo creo que no es importante ni mucho menos centrar nuestro foco de atención en esos parámetros inflamatorios y bioquímicos. Es decir, yo me refiero más a la mecánica de la columna vertebral. Cuando tú tienes un informe médico que te dice que tiene una hipertrofia del ligamento amarillo, tiene una estenosis de canal o tiene una hernia extruida paracentral, a eso me refiero, saber a qué se refiere, saber que su columna vertebral no distribuye adecuadamente las cargas, no la distribuye de manera uniforme, que en el caso de una estenosis de canal sabemos que la persona ya en sí realizará su día a día con algo más de flexión de columna porque la extensión de columna genera más estrechamiento del canal medular.
Si mi hernia es central, saber que, bueno, probablemente la flexión del tronco al final del rango de movimiento generará sintomatología dolorosa. Entonces, yo creo que eso es los conceptos más importantes que tenemos que tener como profesional. La presencia de osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Los osteofitos en sí son adaptaciones mecánicas fruto de un proceso degenerativo en el disco intervertebral que hace que aumente el área de superficie articular. Luego se generan unos picos óseos en el cuerpo vertebral y en las articulaciones facetarias. Luego, esa serie de conceptos, de términos, creo que es fundamental para nosotros, para luego nosotros poder intervenir a través del ejercicio. El que haya una PCR más alta, el factor necrosis tumoral alfa, etcétera, eso no lo vamos a correlacionar en sí con el dolor. Sabemos que hay un ambiente proinflamatorio, pero normalmente el cliente que acude a ti probablemente tenga sobrepeso, obesidad, sea hipertenso, sea diabetes. Luego ya en sí, el resultado que te dé esa analítica, desconocemos en sí esa inflamación crónica, si procede de una región del núcleo articular, como en este caso, procede de una patología previa que presenta como tal. Esto se está viendo mucho en la artrosis que siempre hemos comentado con un proceso degenerativo del cartílago articular, de todas las estructuras circundantes, es cierto, pero también sabemos que, bueno, la artrosis de la mano, por ejemplo, que no presenta sobrecarga articular como una rodilla, en personas con sobrepeso, obesidad, pues suele ser prevalente. Entonces, bueno, tener en cuenta en sí que está el factor inflamatorio, pero en nuestro caso creo fundamental para intervenir adecuadamente con ejercicio tener un conocimiento claro de las principales patologías y de cómo la patología altera la funcionalidad de la columna. Porque nosotros, en base a nuestra valoración funcional, diseñaremos ejercicios o tareas en un plano o en otro, en una posición u otra, con objeto de que mejoremos la estabilidad de la columna, pero sin que ello suponga dolor como tal. Y en cuanto al margen de tiempo, me refiero a que normalmente en síndrome facetario y personas, el dolor en sí es muy subjetivo como tal y los umbrales de tolerancia son muy específicos para cada persona, pero personas que están incapacitadas para hacer ejercicio debido a que la sintomatología es muy dolorosa con síndrome facetario, el médico en este caso lleva a cabo esas infiltraciones facetarias para tener posteriormente un margen de tiempo, una horquilla de tiempo en la cual el profesional del ejercicio puede intervenir en ese aprendizaje de maniobra y de aprendizaje de ejercicios de control y estabilidad para que la persona pueda realizarlo de manera exitosa, sin dolor o con menos incomodidad como tal, y por tanto me permita mejorar la estabilidad, fortalecer, digamos, entre comillas, el tronco, etcétera. Que ello me sería más dificultoso en caso de que la persona venga a ti con altos niveles de dolor y incapacitada para hacer movimiento, ejercicio físico, etcétera. Una de las cosas, y de lo que también se reporta, que la persona haciendo nada o haciendo algo igual va a pasar esas 4 o 6 semanas que va a desaparecer este dolor lumbar. ¿Te correlacionas a veces que de repente caemos un poco en un nocebo placebo en ese periodo, diciendo que mi ejercicio sí te mejoró, cuando realmente igual la persona iba a mejorar? ¿Crees que eso no, a veces nos cega un poco de nuestro tratamiento o nuestra forma de generar o llevar nuestro entrenamiento o ejercicios para la mejora de este dolor lumbar? Bueno, creo que he entendido la pregunta. Normalmente, y llevándolo a la práctica en mi caso, cuando una persona acude a ti, para mí es muy importante la entrevista inicial, ¿no? Esa entrevista inicial educativa como tal, o en la que tú expones o muestras en sí cómo el ejercicio físico va a mejorar el dolor lumbar. Yo creo que es importante sacar herramientas, elementos como en este caso, una pequeña unidad funcional vertebral como en este caso, en el cual tú le explicas a la persona la función que tiene la columna. La columna se mueve, se moviliza en distintos planos, tiene una función de ser capaz de restablecer las fuerzas que le lleguen y de transmitir fuerza hacia piernas y brazos. Luego, la persona tiene que saber que la musculatura, su sistema activo, tiene un papel relevante en estabilizar su columna y en poder, de este modo, prevenir posibles pérdidas de control en sus actividades diarias y laborales. Es una forma de argumentar y de justificar los beneficios que posee el ejercicio físico. Bien es cierto que hay personas que, sin realizar ejercicio, de forma espontánea, mejoran o recuperan. ¿Por qué? Porque sabemos que el dolor lumbar es multifactorial. Tenemos el componente del factor mecánico, que es donde realmente hay que centrar nuestra atención, pero se unen otros factores que serían como la forma de una tarta, ¿no? Como tal, en el cual tenemos el factor psicosocial, el factor emocional, el ámbito familiar, el ámbito laboral, las emociones, las preocupaciones, los niveles de estrés, el cansancio, la fatiga. Por ejemplo, ahora en esta situación que estamos en pandemia, como tal, probablemente un estado emocional más negativo, de menor autoestima, de más preocupación, de miedo, temor, etcétera, puede generar
mayor riesgo de aparición de episodios musculoesqueléticos, pero también esto va relacionado con la mecánica, no porque estés triste te va a doler la espalda como tal, va unido a otros factores. De modo que, bueno, es importante, yo pienso, argumentar en sí los beneficios que tiene el ejercicio y el por qué tiene que hacerlo, pero de cara a la funcionalidad de su columna, porque sabemos que tarde o temprano el riesgo de aparición de un dolor lumbar se relaciona en sí con la inactividad, con ya no solamente las malas posturas, sino también se relaciona en sí con el aumento de la carga, de las repeticiones, la duración, la velocidad, etcétera. Entonces, bueno, por ahí creo que tiene que ir nuestra línea de trabajo en sí, teniendo en cuenta la globalidad de la persona, que va unido, todo el sistema complejo. Por lo tanto, tanto la educación del ejercicio también te inclina por la educación del dolor. Bueno, el dolor como tal, el dolor en sí es complejo, creo que también, y como reflexión compartida contigo y con todos los que nos están escuchando, creo que se habla demasiado de dolor y somos muy poco prudentes en relacionar dolor y no daño en el tejido. Es probable que cuando el dolor es muy crónico, recurrente en el tiempo, no sea proporcional el dolor con el daño en el tejido, pero si bien es cierto que es importante escuchar al paciente, al cliente en este caso, en cuanto a la sintomatología que presenta. Una premisa básica para mí es que tú cuando realizas un ejercicio con una persona con dolor lumbar, el ejercicio no tiene que doler. Otra cosa es que haya una hipervigilancia, haya una amenaza, haya una conducta en sí de miedo, de evitación, el catastrofismo, ese miedo al movimiento. Entonces tú estableces distintas estrategias en las cuales con movimientos más sencillos le vas haciendo explorar o descubrir un camino en el cual la persona puede realizar movimientos sin dolor, que haya siempre éxito en la tarea. Pero educar en dolor, yo creo que el ejercicio como tal ya es una herramienta educativa. Entonces, no hay que separar en sí la educación del ejercicio. Inherentemente el ejercicio se acompaña de la educación, porque tú cuando realizas sesiones supervisadas con la persona en entrenamiento en dolor lumbar, obviamente tú vas dando también pautas, recomendaciones, pues por la mañana y rígidas matutinas. Recuerda siempre por la mañana hacer movilizaciones lumbopélvicas, tal, justificarle un poquito esas experiencias que tiene la persona en el día a día y que no entiende el porqué de lo que le ocurre. Pero educar como tal en el dolor de manera pura, de forma analítica, yo creo que al menos los profesionales del ejercicio, en mi caso, yo no lo hago. Yo va unido al ejercicio como tal. Luego también tener en cuenta que el dolor es del paciente, el dolor no es de un profesional en concreto, el dolor lo tiene el paciente y tú tienes que tener en cuenta que ese dolor está ahí, escucharlo y no obviarlo. Entonces también, pues bueno, en base a ello, pues tendrás que tomar decisiones a la hora de prescribir ejercicio, pues si lo haces en supino, lo haces en prono, incorporas un plano, otro, etcétera. Tener en cuenta si el ejercicio es por la mañana, por la tarde, ese tipo de cuestiones también es fundamental. Como estáis tan metida en este tema del dolor lumbar, ¿te pasa que como entrenadora personal tratas de prescribir ejercicios previniendo justamente algún tipo de molestia en la zona lumbar o trabajas normalmente pensando que las cargas globales también mejoran la zona media? Bueno, en sí, primero tenemos que tener en cuenta el nivel y experiencia de la persona y, por supuesto, los objetivos de la persona. Pero, obviamente, el entrenamiento que siempre se recomienda en la salud como tal, que es entrenamiento de fuerza y cardiorrespiratorio, por poner las dos modalidades de entrenamiento puras, si tú tienes una persona sedentaria, obviamente, el entrenamiento de fuerza, para yo hacer un entrenamiento de fuerza adecuado, para mí es fundamental que la persona tenga claro unos conceptos previos. Unos conceptos previos es saber respirar, tener un adecuado patrón ventilatorio, saber colocar su espalda en zona neutra. ¿Qué es zona neutra? ¿Sabe tu cliente hacer una buena anteversión, retroversión pélvica? Ese tipo de cuestiones es fundamental, porque si tú a la persona que tienes delante no le justificas que su espalda tiene curvas y que esas curvas permiten una adecuada distribución y absorción de las cargas, si tú te saltas ese paso y directamente te vas a un movimiento global, pues estamos construyendo la casa por el tejado. Otra cuestión es que tú realizas una sentadilla sin carga no tiene ningún problema, pero añadir, por ejemplo, a un ejercicio global una resistencia externa está aumentando una carga compresiva innecesaria. Tendrás que seguir los principios como tal de progresión del entrenamiento, pero yo cuando me enfrento a una persona que tiene un objetivo concreto, yo no voy pensando en prevenir dolor lumbar, ya de por sí el ejercicio es preventivo. No, el ejercicio como tal que tú realizas no pretende en ningún momento lesionar a la persona, luego ya de por sí ya va inherente como tal. Lo que sí es importante es que tenga claro que es una maniobra de coactivación, si
sabe hacer un adecuado patrón ventilatorio, una buena respiración, la movilización lumbopélvica, como he comentado, en distintas posiciones, ser consciente de su esquema corporal, de la posición de su columna lumbar en cada uno de los ejercicios, sean globales o analíticos, que haremos posteriormente. Pero va unido y va paralelo al entrenamiento. Igual que si tú tienes una persona con dolor lumbar, no tiene sentido desarrollar sesiones de ejercicio a la semana solamente exclusivo y específico en esa región articular. Tendrás que paralelamente seguir entrenando la resistencia, entrenar la fuerza, etcétera, porque es fundamental que acompañe a otro tipo de trabajo para sus objetivos que van también que acompañan al proceso de dolor lumbar. Si estás en presencia de dolor lumbar, ¿el trabajo puede ser localizado o prefieres hacerlo global? ¿O depende de todas las evaluaciones que hiciste previa en el caso de un cliente? Bueno, generalmente, por experiencia te puedo decir que como la mayoría de clientes con los que yo trabajo tiene una disponibilidad de 2 días a la semana, sabemos que 2 días a la semana es una frecuencia temporal en la cual tenemos que ser muy eficientes a la hora de programar el ejercicio. Entonces, yo personalmente llevo a cabo sesiones concurrentes en las cuales en una misma sesión llevo a cabo distintas unidades de entrenamiento. Si la sesión es de 55 o 60 minutos, no falta una parte que son 10-15 minutos de control y estabilidad del tronco y otra parte a la que sería el trabajo de fuerza. Luego puede añadir trabajo de resistencia, etcétera. Pero es importante que inicialmente, al menos la preparación específica al ejercicio, el llamado calentamiento, incorporemos ejercicios, llamémoslo movilidad articular, control motor, como quiera, a nivel coxo-lumbopélvico, todo el trabajo de cadera que va unido al trabajo de la región lumbar y al trabajo de la columna torácica. Pero me puede servir también como un calentamiento previo al trabajo de fuerza. Obviamente, si la persona lleva contigo haciendo ejercicio ya 2-3 meses, ha reducido notablemente el dolor lumbar, es probable que ese trabajo ya lo tenga de casa, porque ya ha hecho sus deberes en casa y por tanto a lo mejor habrá ciertas sesiones de entrenamiento en las cuales haremos más hincapié en ejercicios globales multiarticulares y no tanto en lo analítico como tal. Pero si bien es cierto, dependerá en sí de la frecuencia temporal. La frecuencia temporal que no depende ni de ti ni de mí, depende del cliente, depende de la disponibilidad que tenga y en función de eso, pues tú tendrás que tomar decisiones en cuanto si lleva a cabo un trabajo más analítico o más global. Así también depende del día, de su capacidad de rendimiento actual. No será igual un lunes cuando tu cliente viene de un fin de semana, de un viaje, de un trabajo, que a lo mejor presenta más fatiga, siempre que haya fatiga muscular hay un peor control motor, que a lo mejor un miércoles, jueves o viernes que ha recuperado de días anteriores. Dependerá de muchos factores, pero no podemos tomar un camino único en el cual digamos que el ejercicio global reduce igualmente el dolor lumbar que el ejercicio analítico. Todo esto viene del problema de que la literatura científica no es clara en cuanto a determinar los programas de ejercicio más seguros y eficaces en dolor lumbar, porque no se han controlado ni medido adecuadamente las variables. Entonces te indican los estudios que igual te viene bien caminar, que te viene bien hacer pilates, que te viene bien correr que saltar. Y luego también eso hace que realmente crea que tenemos que esforzarnos más como profesionales del ejercicio y no conformarnos con el hecho de que, bueno, mientras la persona se mueva y disfrute, ya de por sí reduce su dolor. No, tenemos que ser más específicos, más claros y lo que he dicho, relacionar muy bien la biomecánica de la columna, la alteración que presenta estructural con la alteración funcional, con esa valoración funcional y de ahí prescribir ejercicio. Me engancho a esto. Evaluación que recomendarías o cuál sería tu visión. Nosotros, por ejemplo, acá, no sé, para ver una persona que tenga hiperlordosis, ocupamos el test de las líneas sagitales, por ejemplo, ya que tenemos radiografía, hacemos calcados, hacemos distintos tipos de evaluación, incluso hasta los patrones de extensiones de cadera. Pero tenemos un mundo independiente para cada persona. Tenemos muchos tests, pero según como llegue la persona, vamos tomando nuestros tests. ¿Cuáles son tus test regalones, por así decirlo, que sí o sí tienes que hacer antes de prescribir ejercicio? Bueno, los test, normalmente cada ejercicio podríamos llamarlo como un test, porque en verdad cada sesión de ejercicio y cada ejercicio de cabo sería un test. Yo normalmente reevalúo, entre comillas, en cada sesión de ejercicio, pero podría decirte que la boca es importante, tanto en plano sagital, frontal o transversal, observar cómo es el rango de flexión de tronco, de extensión, lateroflexión o rotación, si aparece dolor, en qué momento, al inicio, durante, al final del rango, si aparece rigidez, si aparece resistencia al movimiento, toda esa información que nos proporciona el cliente creo que es fundamental y luego repetirlo cada cierto tiempo. La valoración lumbopélvica, la movilidad de su columna lumbopélvica, si aparece dolor al final de la extensión,
o al final de la flexión o durante el movimiento. El tamaño de zona neutra, que es cambiante en el tiempo, eso en sí nos va a determinar cómo podemos trabajar, porque personas que tienen dolor crónico o que están muy rígidas, muy coactivadas, reducen el tamaño de su zona neutra, es decir, su movimiento es menor para proteger su sistema nervioso de daño, de un posible daño. Entonces, bueno, si vamos viendo que a lo largo de las sesiones de entrenamiento aumenta su rango de movimiento articular con menos dolor, o la sensación ya no es dolor, una escala EVA que podemos cuantificarlo fácilmente, ya es una sensación de molestia, por ahí vamos viendo cómo va evolucionando la persona. Luego, aparte de ello, podemos hacer también los trabajos de... Yo coloco a la persona en decúbito prono, sujeto a las piernas y le doy una extensión lumbar pasiva para también observar si aparece molestia o aparece dolor ante una extensión lumbar pasiva, que eso nos da indicios, o podemos establecer una hipótesis de que sea un dolor más facetario o un dolor relacionado con la estenosis de canal. Pero independientemente de la valoración que llevemos a cabo, es muy importante que no emitamos diagnósticos, que eso también veo que muchas veces los compañeros pues son poco prudentes al respecto. No podemos decirle a una persona porque aparezca un dolor en una extensión lumbar activa, en bipedestación, que puede tener un síndrome facetario, una estenosis de canal, porque sea positivo. Correlacionamos la valoración funcional con el posible daño que pueda haber en la estructura, pero en ningún momento podemos diagnosticar nada. Simplemente tomamos información, tomamos datos y luego, a ser posible, sería súper recomendable esa información que quede reflejada en un documento para que cuando acuda a su médico pueda leer en sí, pues bueno, cuándo ha aparecido el dolor en esos test provocativos y acompañe también de los ejercicios que está realizando para que tenga siempre una adecuada comunicación entre ambos profesionales. Antiguamente, y bueno, no sé, incluso actualmente, como escriben ahí, justamente se hablaba mucho del dolor lumbar, que era producto de los músculos débiles, y se enfocaba mucho el trabajo lumbar y apuntaba justamente a fortalecer, por un lado, una corriente del tema de la zona del core, como todo el concepto core, otras personas con lo hipopresivo y otras personas con los músculos, trabajo músculo aislado, por ejemplo, flexiones de abdominal, etcétera. ¿Qué es lo que tú has visto durante todos estos años? ¿Cómo esto ha ido evolucionando hasta la actualidad? Bueno, lo primero es que hay errores terminológicos en la literatura y eso hace que tampoco nos pongamos de acuerdo los profesionales para llevar a cabo un adecuado uso de la terminología. Normalmente la literatura puede encontrar que se habla de estabilidad de la columna, otros hablan de fortalecimiento de la columna, resistencia muscular. En sí sabemos que niveles bajos moderados de actividad muscular del tronco, enfocándonos al tronco, son suficientes para garantizar adecuados niveles de estabilidad de la columna. Por tanto, no alcanzar picos elevados de fuerza máxima suponen mejorar la estabilidad. Teniendo en cuenta la función que tiene la columna, que es esa capacidad de transmisión de fuerza entre hemisferio superior e inferior, y por tanto también proporciona movilidad al tronco, bien sabemos que la fuerza muscular, esa capacidad de generar tensión, es una variable, pero que va unida a otras variables como tal. En sí, el sistema neural, el sistema de control motor y las estructuras pasivas. Ya sabemos que Panjabi hablaba de la contribución de los tres subsistemas, el activo, el pasivo y el control neural. Luego eso ya nos hace ver cómo la mejora de la fuerza no es una premisa para el entrenamiento de la columna y por tanto difícilmente encontramos que las personas con dolor lumbar presenten una debilidad de la musculatura del tronco o una atrofia, pero volvemos a lo mismo, difícilmente podemos afirmar eso porque no lo cuantificamos ni lo podemos ver. Realmente los estudios en sí lo que nos indican es que suele haber una latencia en la respuesta anticipada, es decir, si realizamos un movimiento de hemisferio superior, una elevación del brazo, una flexión de hombro, normalmente en personas sanas suele haber una actividad anticipada de la musculatura profunda del tronco, suelo pélvico, transverso abdominal, oblicuo interno, etcétera. En personas con dolor lumbar suele haber un retraso en esos mecanismos de feed-forward, los mecanismos de anticipación, pero también se lee como en personas que no tienen dolor lumbar puede haber un retraso en esa activación, porque son personas sedentarias y no han hecho un entrenamiento de control y estabilidad. Pero lo que sí es cierto es que no podemos acusar a que el dolor de espalda venga por una debilidad de la musculatura del tronco. En algunos casos puede ocurrir, pero como los niveles de actividad muscular necesarios son bajos, moderados, normalmente no suele haber eso. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una alteración estructural, una hernia discal, una patología que genera un déficit en las estructuras pasivas, como hemos comentado que se requiere una adecuada actividad de las estructuras pasivas, activas y de control neural, si mis estructuras pasivas están deterioradas, en sí la estructura pasiva confiere estabilidad a la columna. Por tanto, eso hace que mi sistema muscular
adquiera más protagonismo, aumente los niveles de actividad muscular para proteger ese déficit de la estructura pasiva, y ese aumento de la coactivación muscular me puede generar una fatiga muscular pues más precoz como tal, ¿no? Entonces eso se relaciona con peor control motor. Es decir, las personas con dolor lumbar suelen ser menos eficientes, te presenta mayor gasto energético, por así decirlo. Entonces eso hace que también haya más fatiga. Por eso cuando están de pie mucho rato, posición estática, mantenida, suele aparecer la fatiga también más temprana. Su musculatura está muy coactivada. Perfecto. Entonces, puedes correlacionar también la obesidad, el sobrepeso, la falta de actividad. Todo esto es multifactorial con el episodio de zona de dolor lumbar, ¿no es cierto? Bueno, tiene relación. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que normalmente de un dolor lumbar no te vas a morir, pero si una persona tiene una patología cardiovascular, sí. Entonces, si tú tienes una patología sistémica, una patología respiratoria, una patología cardiovascular, tienes obesidad y además acompañas de un dolor musculoesquelético como es dolor lumbar, ese dolor lumbar te incapacita, esa discapacidad hace que se reduzcan tus niveles de actividad y por tanto está impidiendo, supone una barrera para que realices ejercicio físico con seguridad. Por tanto, una cosa va unida a la otra, que es lo que hace que a mí me guste en sí este núcleo articular, ¿no? El dolor lumbar como tal. También podría ocurrir en rodilla, en cualquier núcleo articular que afecte a la actividad. Pero no podemos establecer una clara correlación entre una patología sistémica y el dolor lumbar. A veces, normalmente suele ir asociado. Personas con sobrepeso, obesidad, que son inactivas, que adquieren conductas sedentarias, etcétera, pues van a ir acompañadas de un dolor lumbar. Posiblemente por una alteración biomecánica en relación con la obesidad visceral, etcétera, sí, pero también se relacionará con factores inflamatorios, por supuesto, pero volvemos a lo mismo. Los parámetros bioquímicos y todos los proinflamatorios está ahí, pero nosotros tenemos que centrarnos en la mecánica, en lo importante, en esa relación con la función de la columna vertebral. En patología respiratoria lo hemos comentado ya, su relación con las fracturas vertebrales, aunque hay más de un 50% que son asintomáticas, pero tenemos que estar muy atentos a personas que tienen dolor lumbar y que tienen una patología respiratoria, una patología cardiovascular, o es osteoporótica la mujer, o es posmenopáusica, etcétera. Por eso también tiene gran relación y tenemos que centrarnos en ese aspecto. Y al igual puede ocurrir hipertensión, diabetes, etcétera. Todo está relacionado, pero sobre todo lo más importante es que tengamos en cuenta los datos, que un alto porcentaje de la población presenta dolor lumbar y que el dolor lumbar en sí requiere una intervención precoz a través del ejercicio físico para que la persona en un futuro sepa gestionarla de la mejor forma posible, que aparezca un próximo episodio lo más tarde posible y con la menor intensidad, que suponga el menor impacto. Lucía, dentro de todo este mundo nos han preguntado varias veces, ¿cuál sería tu protocolo que estás utilizando? De hecho, tú mencionaste un poco en el calentamiento, movilidad, estabilidad, etcétera. ¿Cuál sería tu protocolo a utilizar con este tipo de trabajo? En dolor lumbar, ¿te refieres? Claro, en ejercicio, claro. ¿Cómo podríamos, si llega una persona y necesita hacer este tipo de trabajo de ejercicio para el dolor lumbar, cuál sería tu protocolo? Bueno, generalmente, como te he comentado, lo que es hacer solamente ejercicio específico para a nivel lumbopélvico, no me centro. Yo luego me centro en la misma sesión con entrenamiento de fuerza. Yo creo que tiene que ir paralelo y una cosa no sustituye a la otra. Pero podría decirte que el trabajo de cadera es fundamental. Todo lo que es el trabajo de movilidad articular de cadera me gusta, creo que es importante. Se une a todo el trabajo lumbopélvico, todo lo que es el trabajo de anteversión, retroversión pélvica, el patrón ventilatorio, adquirir distintas posiciones, supino, prono, decúbito lateral, siempre comenzar con baja carga raquídea para la persona, posiciones de baja carga, y sobre todo que sean posiciones no mantenidas en el tiempo. A mí me gusta llevar a cabo lo que son los métodos de progresión horizontal como tal, vertical mejor dicho, en el cual hay un ejercicio, añade otro, lo haces en circuito y vas cambiando de uno a otro de manera que gestiona mucho mejor el tiempo, porque la persona normalmente con dolor lumbar, cuando está mucho tiempo en decúbito supino, por ejemplo, ese contacto con la colchoneta ya le puede generar sensación de incomodidad. Entonces es importante que cambiemos las posiciones articulares y que hagamos hincapié en no solamente hacer ejercicios de estáticos, sino dinámicos, es decir, todo el trabajo de movilidad articular, también llamado control motor, es importante, pero combinarlo también con trabajo de estabilización estática. Estabilización estática puede ser un movimiento de hemisferio superior o inferior, evitando movimiento del tronco, lo que serían los famosos, por ejemplo, bicho muerto y ese tipo de palabras que suenan por ahí, pero vamos, simplemente mover miembro superior e inferior sin que haya movimiento en columna vertebral.
es unido al trabajo dinámico, movilizaciones lumbopélvicas, todo el trabajo de columna torácica también creo que es importante incluirlo, el trabajo de extensión torácica, rotación torácica, en cuadrupedia, de cúbitos laterales, bipedestación, y todo el trabajo de cadera también, lo que es la flexoextensión de cadera, lo que es el patrón de bisagra. Además, la bisagra de cadera es muy importante porque generalmente está muy practicada en el día a día, lo que es coger un objeto del suelo o movilizar carga, etcétera. Es importante que la persona el primer día se vaya a casa teniendo claro cuáles son las técnicas correctas en las cuales su columna lumbar se mantenga en zona neutra, se mantenga en posición neutra, es decir, que respete las curvas fisiológicas de la columna. Al final el mensaje es claro y tenemos que simplificárselo a las personas que entrenan con nosotros. De manera que, bueno, ese trabajo de movilidad, trabajo estático, trabajo dinámico, y luego incorporar el entrenamiento de fuerza que pueden ser tracción y empuje en hemisferio inferior y superior. Siempre creo importante que vaya paralelo el trabajo de fuerza con el trabajo de control motor. Si podemos incorporar el entrenamiento de resistencia, perfecto. Si no, se le pueden dar una serie de pautas para que lo realice de más forma autónoma. Perfecto. En este caso, podríamos decir que todo el ejercicio, en realidad, todo el entrenamiento vendrán siendo ejercicios preventivos también para el caso de tener algún episodio lumbar. Sí, bueno, entrenar de por sí, como hemos comentado ya antes, ya es prevenir. Entonces, nadie se le ocurre entrenar para provocar una lesión como tal. Claro está que todos los ejercicios tendremos que analizar el ratio riesgo-beneficio. Habrá ejercicios en los cuales sean más eficaces, es decir, logre una adecuada estabilización del tronco, un adecuado nivel de reclutamiento muscular, pero supongan un riesgo para el momento en el que está la persona que no tenga todavía adecuados patrones de control motor. Pero en sí, todos los ejercicios van con esa idea, que mejore sus niveles de estabilidad del tronco. ¿Cuánto? ¿En base a qué? En base a las demandas y requerimientos específicos. No será igual una persona adulto mayor que simplemente camina, hace la compra, cuida a los nietos, etcétera, que una persona que a lo mejor se dedica a una actividad de trabajar en una oficina, sentado 8 horas, una persona que moviliza cargas, que descarga camiones, etcétera. Todo eso lo tendremos que tener en cuenta para el diseño de los ejercicios, para el diseño de las tareas. Pero en sí tener en cuenta ese ratio riesgo-beneficio, riesgo-eficacia, como tal. ¿En qué momento de tu vida te enfocaste? O sea, yo dije, ya, lumbar. Pero dentro de esto, ¿has visto un sinnúmero de lesiones, molestias? ¿Has acusado? De toda tu experiencia, ¿hay algún punto que me dices ahí que esto es lo más recurrente que he tenido yo como experiencia, independiente de lo que diga la literatura? Incluso a veces que se contrapone a la literatura. Bueno, principalmente en la experiencia, que tampoco ha sido una experiencia muy dilatada, son aproximadamente casi 4 años, podríamos decir que lo más común ha sido hernias discales, los síndromes facetarios, como ya te he comentado. Ahora también me están viniendo unos poquitos de más casos de artrodesis lumbar, que son las intervenciones quirúrgicas en las cuales se hace una fusión de distintas unidades vertebrales como tal. Esos casos son complejos porque realmente reduce la movilidad articular de un segmento vertebral, y al reducir la movilidad por esa fusión vertebral hace que el segmento que está superior o inferior aumente los grados de movimiento para proporcionar esa movilidad conjunta y global al tronco. Entonces, quizás esos casos han sido un poquito los más complicados a la hora de abordar, pero comunes como tal, hernias discales y lo que serían los síndromes facetarios como tal. Ahí Discales, sí, etcétera. nos preguntan por la movilidad torácica y algo que habíais comentado un poco, que depende de la postura sifótica va a alterar obviamente la postura lumbar y pueden haber muchos cambios, pero ¿qué importancia le da a esta movilidad torácica? Bueno, la columna torácica en sí ya sabemos que proporciona una adecuada sujeción a la caja torácica, las costillas, etcétera. En sí la movilidad torácica no es ni más ni menos importante que otros núcleos articulares, pero bueno, pienso que puede tener especial relación también por conexión con la cintura escapular en sí y con la columna lumbar, pues bueno, principalmente por el hecho de que cuanto avanza el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, ya sabemos que esa deshidratación discal hace que se alteren las curvas y normalmente aumenta los grados de cifosis torácica. Esto se relaciona con mayor riesgo de fracturas vertebrales y por tanto creo que es muy importante darle movilidad a la columna torácica. Ya digo, extensiones torácicas y rotaciones torácicas, pero no podríamos decir que es más importante que otro núcleo articular, importancia como tal, pues bueno, al igual que pueda tener la cadera, pueda tener la dorsiflexión de tobillo, pueda tener la cintura escapular, simplemente por relación en sí también con las conductas que tenemos en nuestro día a día, las conductas sedentarias, de estar mucho tiempo sentado,
el estrés, ese tipo de cuestiones y también aspectos emocionales que se ven reflejados en nuestra postura. Pero bueno, pienso que relación con columna lumbar tiene que ir también vinculado en las propias sesiones. Mencionaste varios ejercicios, bicho muerto, bisagra de cadera, etcétera. ¿Hay algún ejercicio regalones, aparte de los que mencionaste? Incluso aquí nos preguntan por eso, por algún tipo de ejercicio ideal para adulto mayor, pero algunos ejercicios regalones que digan, ojalá estos debieran estar dentro de nuestra caja de herramientas como entrenadores. Bueno, ejercicio realmente, yo no soy muy partidaria de tener esas recetas de ejercicio. Realmente, si te soy sincera, yo creo los ejercicios, creo las tareas como tal, en base bueno, creatividad, no sé, ¿no? Tú ves los criterios a tener en cuenta para el diseño de ejercicio. Pues bueno, yo pienso primero posición, ¿qué estamos? En bipedestación, supino, prono, cuadrupedia. ¿Qué acción articular voy a llevar a cabo? ¿Qué movimiento articular? ¿En qué plano de movimiento? Y en base a ello creo los ejercicios, creo las tareas, pero no me decanto en sí como puede ocurrir con McGill, ¿no? Que ideó el Big Three de McGill, que hablaba del trabajo de perro-pájaro, por ejemplo, ¿no? Que se realiza muy a menudo, que es ejercicio en cuadrupedia con flexión de hombro y extensión de cadera contraria. Podría ser alguno de ellos ejercicios, pero no te puedo decir o decantarme por ejercicios que sean específicos o muy, muy necesarios para una persona con dolor lumbar, porque ya te digo, dependerá en sí de la alteración funcional como tal. Sí te puedo decir que, bueno, los trabajos en decúbito supino y en cuadrupedia creo que son realmente interesantes, y en decúbito lateral también, por ser posiciones. Acá tenemos varias discusiones con algunos colegas en relación a este tema. Yanda, síndrome cruzado inferior, ¿todavía lo encuentras vigente? ¿Cree que aplica, crees que no aplica, o solamente aplica para el trabajo, para ir haciendo correcciones tal vez, o tal vez no hacer estas correcciones? ¿Cuál es tu visión en relación a esto? Bueno, sí, el síndrome cruzado superior, por supuesto que existe, y vamos, y es muy común también. Se relaciona en sí con esa rigidez de pectoral menor, ese aumento de la cifosis torácica, esa falta de actividad muscular en trapecio medio, inferior, romboides. Entonces yo creo que sí, es muy común, es muy prevalente, y todo el trabajo de retracciones escapulares, protracciones, retracciones escapulares, y unido a todo lo que es el movimiento de la columna torácica en rotación y en extensión, creo que es fundamental. Vamos, el síndrome cruzado superior va vinculado a la actividad laboral en muchas ocasiones. ¿Y eso también lo vinculáis al inferior? ¿En algún tipo de molestia lumbar podríamos asociar a este síndrome? ¿A este síndrome? ¿Con el síndrome cruzado inferior te refieres? Podría tener relación también. Hay personas en sí que a lo mejor presentan mayor rigidez en flexores de cadera. Una mayor rigidez no significa en sí que haya una sobreactivación muscular. Puede estar rígido, pero puede estar débil como tal. Eso no lo hemos visto en algunas valoraciones que hacemos, ¿no? Que la musculatura es rígida, pero a su vez es débil. Entonces a lo mejor tiene que hacer un trabajo analítico de flexión de cadera desde 90 grados un poquito hacia arriba. Podría darse. Sí es verdad que no hay literatura que te vaya a decir que personas con un síndrome cruzado inferior son más propensas a dolor lumbar, ni tampoco podemos afirmar que personas con déficit de la musculatura glútea o déficit de activación de la musculatura glútea son más propensas a presentar dolor lumbar, porque también observamos y se ve que hay personas que tienen dolor lumbar y tienen una gran sobrecarga glútea, porque a lo mejor el glúteo está todo el día con unos niveles altos de actividad muscular para proteger esa estructura, sobre todo la articulación sacroiliaca, etcétera. Pero en sí tiene relación y todo entra dentro del conjunto. ¿Estás midiendo como evaluación dentro en algún momento los 60 grados de flexión y 35 grados de extensión de columna lumbar, así como los de rotación, inclinación? ¿Lo estás midiendo o no los mides en ningún momento? A ojo, con ojo clínico, principalmente vemos las posibles asimetrías, ya no solamente la asimetría en rango lateroflexión, sino también el comportamiento en ese rango. Es decir, no es igual si en los dos rangos en lateroflexión llego igual. Eso no es lo mismo que si una persona llega hacia un lado con más rigidez, pero hacia el otro lado con menos. Tú imagínate que el rango suele ser igual, 20 grados lateroflexión, pero a un lado llega con menor dificultad, con más fluidez en el movimiento, pero en el contralateral llega también a esos 20 grados, pero con más rigidez, o aparece un tope rígido al final. Luego simplemente yo voy anotando y apuntando las sensaciones que tiene la persona en cuanto a ese rango de movimiento que lleva a cabo, pero lo que es medir como tal, no, ni considero que sea necesario. ¿Rotaciones también están midiendo esos 5 grados? Rotación también, pero tampoco lo mide. Además, tenemos que tener en cuenta que la rotación lumbar
la columna lumbar está preparada para rotar 3 a 5 grados, que es lo que te permite las carillas articulares. Luego también tenemos que saber que cuáles son las necesidades que tiene tu cliente. Normalmente una persona no requiere rotar la zona lumbar más de 3-5 grados. Forzar el rango, acercarnos a los extremos del rango, va a suponer mayor riesgo porque genera mayor estrés sobre las estructuras pasivas, las estructuras ligamentosas. Luego también tenemos que tener en cuenta que una de las funciones de la columna vertebral es proporcionar movilidad al tronco, pero en ningún momento se hace necesario ni es nuestro objetivo alcanzar rangos extremos de movimiento, simplemente los movimientos fisiológicos de la columna y que a su vez haya un adecuado control y estabilidad ante las fuerzas que vengan, fuerzas provenientes en sí de un impacto o de una aceleración o una frenada, etcétera. Perfecto. No estoy quedando poco tiempo, esto está muy entretenido. Oye, ¿tus autores, libros o científicos en PubMed en relación a este tema, cuáles son tus regalones? ¿Cuál recomendarías? Bueno, a mí me gusta un autor que es Paul Hodt. Paul Hodt, que tiene un libro muy interesante ya de hace unos... Espera, un poquito, dame un segundo. Me enganché al tiro con Paul Hodt. En relación a él, ¿tú crees que sobrevaloró mucho una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿tú crees que sobrevaloró mucho la activación del transverso abdominal en el mundo justamente del dolor lumbar? Bueno, simplemente es que Paul Hodt tiene una línea de trabajo que es más analítico, un fisioterapeuta en el cual se centra mucho en el trabajo analítico, en todo lo que es la activación de forma segmentaria, analítico, del transverso abdominal, del oblicuo interno, etcétera. No podría yo en ningún momento juzgar su trabajo, creo que no ha aportado muchísimo a la ciencia, pero simplemente una línea de trabajo. Si es verdad que es más analítico en su caso, no aborda tanto lo que es lo global como tal o lo que es la participación conjunta de todos los grupos musculares del tronco en cada uno de los planos, pero realmente creo que, bueno, que aporta ideas interesantes sobre todo en el aprendizaje inicial, ¿no? En esa familiarización con la maniobra de coactivación y en ser consciente en activar la musculatura profunda con el hundimiento abdominal o en maniobras de coactivación global. Yo tuve el placer de estar con él en Madrid en un curso hace ya un par de años y bueno, lo dicho, hablaba mucho del trabajo analítico, mucho de la activación y debilidad de la musculatura profunda, etcétera. Y bueno, se aportan ideas que creo que es importante que de cada autor escojamos lo mejor y luego ya de ahí nosotros llevamos a cabo nuestra propia trabajo en base a nuestro conocimiento que vamos adquiriendo. Perdona que te haya interrumpido, pero es que una discusión acaloradas que hemos tenido con nuestros colegas en relación a lo global o lo específico que tú mencionabas de Paul. Ya, tus autores regalones. Autores, sí, bueno, Paul Hodt ya lo hemos comentado. McGill, por supuesto, siempre el trabajo de McGill durante todo este tiempo atrás es muy importante. El mecánico de la espalda, por ejemplo, fue un libro que ha tenido muchísima repercusión. Luego tenemos autores como Richardson, Sullivan, enfocado al dolor. Pero bueno, yo principalmente en los últimos par de años así, donde más leo es en PubMed. Y bueno, principalmente ahí donde más me centro en la literatura, que si bien es cierto, no solamente con leer, sino también saber lo que se lee y saber analizar adecuadamente la información, interpretarla correctamente, creo que es fundamental. Pero no vamos a encontrar un libro en el cual tengas un camino que recorrer y que sepas bien el paso 1, paso 2, paso 3, no, porque no lo hay. Al final es integrar el conocimiento basado en anatomía, biomecánica, fisiología y, por supuesto, tener en cuenta el impacto global de la persona, saber que el dolor lumbar está ahí, pero que tenemos otras patologías que atender que realmente son importantes, otras patologías ya de origen sistémico. Perfecto. Nos quedan 4 minutos. Puntos claves que tú crees que se debe llevar la persona que vio nuestra conversación. Bueno, puntos clave. Bueno, podríamos decir que en primer lugar es importante como profesional del ejercicio tener un adecuado conocimiento de ejercicio físico, de saber qué hacemos y el porqué de lo que hacemos, es fundamental, pero también vincularlo y unirlo como un puente lo que sería la fisiopatología del Reiki, ¿no? Lo que serían las modificaciones bioquímicas, estructurales, las fases de la cascada degenerativa. Tener conocimiento básico, una orientación a las nociones de la fisiopatología raquídea es fundamental, sobre todo para que el lenguaje sea común a otros profesionales, como hemos dicho antes, los profesionales médicos, y podamos caminar de la mano a ellos lo que es para avanzar en este área de trabajo. También fundamental el diagnóstico, ya lo hemos comentado, para una adecuada prescripción de ejercicio creo que es muy importante tener un adecuado diagnóstico.
y que por tanto venga la persona derivada por otro profesional, y en caso de no hacerlo, nosotros en base a nuestra entrevista inicial y obtener esa información, esa anamnesis, pues considero conveniente, ya por responsabilidad nuestra y por salud y seguridad del cliente, derivar también a profesionales como tal. En cuanto a ejercicio físico, bueno, bien sabemos que no hay un ejercicio superior a otro en la mejora de la recuperación del dolor lumbar. Hacer hincapié en el trabajo de control y estabilidad del tronco, sabiendo que fuerza del core no es igual que estabilidad, no más niveles de fuerza es más estabilidad, que normalmente personas con dolor lumbar es importante que comencemos con tareas, ejercicios sencillos, los cuales logremos éxito desde el primer momento, no haya dolor, y que nos guiemos por esa escala visual analógica, junto con la adecuada valoración funcional que llevemos a cabo en la primera sesión y en continuas sesiones, que este trabajo es paralelo al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento cardiorrespiratorio, por tanto tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos del cliente en sí, aparte de esa mejora y recuperación del dolor lumbar, que la persona aprenda una serie de pautas y estrategias para que sepa gestionar de forma autónoma su dolor cuando aparezca en un futuro, porque es importante que como profesionales también demos herramientas para que ellos sean independientes a medio o largo plazo. Y bueno, principalmente eso, y luego animar a todos los compañeros de profesión de aquí a que, sobre todo, que estén muy comprometidos en lo que les gusta, en lo que les apasiona, y que no dejen de estudiar, que creo que esa es la base y lo más importante para seguir creciendo, y rodearte de personas que sean muchísimo más buenas que tú para que te mantengas motivado e ilusionado. Querida Luisa, te doy un abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo que le dedicaste a todos los que están acá, a estas 50 personas. Te agradezco tu tiempo, te agradezco todo y muchas gracias. Gracias, Arturo, y bueno, gracias a todos los que han estado con nosotros en estos momentos. Ya. Chao, que estés bien. Nos vemos. Un abrazo.